bendiciones y paz, mis nuestros amados. Estamos agradecidos al Espíritu Santo de estar aquí con ustedes. Es un tiempo de bendición, es un tiempo de restauración. Dios te bendiga, mi padre Alberto. Dios te bendiga, amado pastor. En este hermoso tiempo queremos compartir esta poderosa palabra y vamos a darle letras a la palabra que nosotros queremos impartir. Tenemos un almuerzo muy poderoso para las personas que están ahí. Queremos bendecirle con esto. Vamos a San Juan, capítulo 2, versículo 19, amado. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Flow, mira, Jesús era tremendo, era súper tremendo, porque cuando Jesús está hablando acerca de esto, Jesús estaba claro lo que ellos iban a entender, pero también él tenía claro lo que le estaba diciendo. Y me llama mucho, me impresiona, porque Jesús lo que dice es: destruyan este templo. Oye lo que dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré de nuevo. Pero es sorprendente cómo cuando Jesús está hablando de un templo, en todas las áreas, es imposible comprender lo que Jesús estaba diciendo si tú no estabas conectado con la palabra y con la historia bíblica de los antecedentes para descubrir qué es lo que él estaba diciendo. Tú sabes que siempre Jesús en cierta situación, cuando se encontraba con este tipo de personas que ignoraba la impartición de Jesús, los milagros de Jesús, cuántas cosas que Jesús hacía, y ellos claudicaban, así como dice la Biblia, sí, en el libro de Mateo, que siempre menciona sobre los escribas y fariseos, y Jesús le hablaba a los discípulos quiénes eran los que claudicaban. Y también era tan impresionante lo de Jesús que a veces él usaba este tipo de palabra sabiendo ver que ellos no lo iban a entender. Pero lo más impresionante es que a veces los mismos discípulos no lo entendían, y luego cuando se encontraban ellos a solas, Jesús le explicaba sobre qué él estaba hablando. Por eso es que aquí ellos dicen: en tantos años, 46 años, este templo se construyó, y cómo tú en 3 días lo vas a levantar. Habían cosas que si tú no estás conectado a la palabra, entonces no vas a entender qué es lo que Dios está diseñando para ti. Ellos eran los escribas, ellos eran los fariseos, ellos eran los que manifestaban, los que manejaban las letras, ellos eran los que manejaban las leyes, ellos manejaban todo lo que tenía que ver con el Torá. Es decir, cuando tu vida se manifiesta en la palabra, de estudiar la palabra, tú tienes que conocer los secretos, porque la revelación se supone que tú la cargas. Entonces aquí vemos que ellos no entendían el lenguaje de Jesús. Jesús le está hablando de un cuerpo. Ellos le dicen: pero ve acá, en 46 años costó construir este templo, y tú piensas construirlo en 3 días. Para ellos era una ofensa. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el lenguaje de Jesús era un lenguaje ofensivo para lo que ellos estaban pensando. Más Jesús estaba entendiendo que lo que él estaba transmitiendo era una bendición y era una salida para el ser humano. Oye eso, Jesús está transmitiendo una visión de transformación, de edificación y de restauración para el ser humano con Dios. Pero ellos están verificando una amenaza. Porque si no vamos a la historia de los judíos, hablar del templo es buscarte la muerte. ¿Por qué? Porque su corazón estaba pegado al templo, a lo terrenal. El templo para ellos simbolizaba mucho. Simbolizaba ellos al lugar donde ellos adoraban, al Dios que ellos adoraban, la casa de Dios. Entonces, cuando Jesús le habla acerca de esto a ellos,
Jesús lo está ofendiendo, supuestamente en el lenguaje que ellos están entendiendo. Pero para él, para Jesús, era la salida para el ser humano. Porque ellos están entendiendo que Jesús es una amenaza porque le están hablando mal del templo. Mas sin embargo, Jesús, la intención de Jesús nunca estaba interpretada en lo que ellos estaban pensando. Jesús estaba hablando acerca de su propio cuerpo, que iba a ser destruido, pero en 3 días iba a ser restaurado. Pero más sin embargo, cuando el cuerpo de Jesús es restaurado, la vida de Jesús otra vez, también el hombre se restaura con el Dios del cielo. La alianza que el hombre había perdido, la conexión se restaura entre estos. Pero ellos están asimilando cosas de bloque, de pared, de cemento, cosas naturales que muchos pastores, esto está fuerte, porque muchos pastores, muchos líderes creen que el templo, las 4 paredes, es lo oficial. Por eso cuando Dios permite que esta pandemia viene, todas las iglesias cierran, y las iglesias ahora no se inauguran en un templo, sino que en las casas. Se cierran los templos y ahora se convierten todos los hogares en casas para adorar al Dios del cielo. Sabía que hay una parte muy exhaustiva y es una parte donde más se profundiza sobre el por qué ellos interpretaron que la palabra templo que Jesús usaba estaba hablando sobre los 46 años de esfuerzo para construir aquel lugar. Exacto. Y es impresionante que cuando usted entiende la profundidad sobre este esquema o este episodio de poder tener una interpretación sobre estas palabras que Jesús está diciendo, exacto, nosotros vemos que hay muchas personas que tienen esta Biblia. Pero ¿cuál es el sentido que tú le des a esta Biblia? Es cuando tu espíritu se conecta a la palabra, entonces tú tienes sed de ella. Cuando hay personas que tienen una Biblia y nunca tienen el deseo de estudiarla, de escudriñarla. Y le digo esto porque es la parte donde nosotros nos conectamos con la palabra. Cuando tú te conectas con la palabra, entonces el espíritu de la palabra se conecta con tu espíritu. Y eso es lo que manifiesta la esencia. Cuando esto manifiesta esencia en ti, conectada a tu espíritu, entonces que cuando Dios habla, tú nunca te pierdes de qué es lo que Dios ha diseñado para tu vida. Y es por eso que a veces nosotros cargamos una palabra, pero no entendemos el peso de la palabra. Es necesario que hay procesos similar a este que está pasando el mundo, donde usted acaba de hablar, sobre que ahora nosotros vemos que algunos pastores tenían que las iglesias era la parte oficial, era el enfoque de lo material, en el sentido de las 4 paredes. Exacto. Sin embargo, ahora las casas se han convertido en lugares de adoración. Las familias se han unido más. Los padres que no tenían tiempo para sus hijos están dándole un carácter mejor de interpretación sobre los valores y principios fundamentales que deben de manejarse dentro del hogar. Y esto ayuda a que el esquema de esa plataforma de adoración que siempre Dios ha querido en la casa, ahora ha surgido de manera más eficaz. Mira cómo vemos que la tradición ciega al ser humano. Ellos estaban tan pegados a la tradición, estaban tan pegados a lo terrenal, que ellos no pudieron interpretar la visión de Jesús. Pero más sin embargo, dice que cuando Jesús muere, ellos se acuerdan, y Jesús resucita, ellos se acuerdan la palabra que Jesús había dado. Es decir, que si nos pegamos tanto a lo tradicional, posiblemente cuando se cumpla la profecía, es que nos vamos a dar cuenta que lo que el Mesías, lo que el profeta, o lo que el pastor, el evangelista, lo que Dios utilizó para traer una palabra, se cumplió. Entonces, me llama mucho esto la atención, porque cuando nos pegamos tanto a lo tradicional, entonces nosotros dependemos de eso. Pero cuando salimos y nos volvemos hijos espontáneos, pegados a la palabra, y viviendo conforme al enfoque y a ese soplo
de revelación que Dios trae a nuestro corazón, vamos a ver que lo nuevo que Dios está produciendo siempre será mejor. Oye, lo nuevo que Dios está produciendo siempre será mejor que lo tradicional que yo estoy viviendo. Yo voy a repetir esto. Lo nuevo que Dios está produciendo es mejor que lo tradicional que yo me estoy apegando. Entonces, ¿por qué tú me dices, por qué yo digo esto? Por lo siguiente. Porque cuando se cerraron los templos, y no, yo no estoy en contra de los templos, es un templo, por eso la Biblia dice congregar, que es bueno congregarse. Claro. Los hermanos están en armonía, saludando, siempre sintiendo el calor del otro, eso es bueno. Pero cuando sucede todo esto de la pandemia, se cerraron los templos. Lo que estábamos tradicionalmente hacíamos, estábamos compuestos a esto, hacíamos esto de manera muy cultural. Exacto, muy cultural. Pero cuando se cierran los templos, la gente dijeron, ¿dónde vamos a adorar? Y es donde Jesús, cuando hizo con la mujer samaritana, que habló, ella mismo decía, en este lugar, ella estaba pegada a eso. Y en el templo, fulanito, en el templo, y Jesús le dijo, ni allá, ni aquí, va a llegar el tiempo, el momento, la hora es, donde simplemente Dios va a necesitar verdaderos adoradores. No es aquí ni allá, sino que gente que adora en el Padre en espíritu y verdad. Entonces Dios desata esa unción de revelación y hace que las familias se reúnan en las casas y empiecen a construir altar de adoración en las casas. Escucha esto, ya el altar de adoración no era en el templo, no era lo tradicional. El altar de adoración, y yo entendiendo ahora que tampoco no tiene que ser en las casas, sino que donde quiera que tú te reúnas, tú puedes construir un altar de adoración, un altar de lealtad al Dios del cielo. Entonces, cuando hacemos esto, entonces la familia debe estar más unida. La gente va a conocer más de Dios, la gente va a tener un acceso, como hijos que somos, a que la tradición no pueda cegarnos. Vamos a descubrir que el Padre está en todo momento, en todo lugar, y que podemos adorarle en espíritu, en verdad, con todo lo que hagamos. Y ahí es lo que me interesa. Tú sabes que antes, la persona, según como están los registros en la Biblia, acerca del episodio donde la presencia estaba en el arca del pacto, pasaba que la persona entendía, mayormente lo que conocían más acerca del arca, era que todo lo que estaba cerca del arca era lo que prosperaba, era lo que cambiaba. Había muchísimas personas que sabía que aquel hombre tenía el arca en su casa y su familia prosperó y todo los ganados. Era una persona que se estaba convirtiendo, para este tiempo nosotros decimos millonario. Entonces, a veces nosotros tenemos una idea que cambia en retroceso. ¿Por qué digo esta palabra en retroceso? Porque a veces nosotros creemos que la presencia todavía está en el arca. Exacto. Y nosotros no entendemos, pastor, que la presencia nosotros es que la cargamos. Exacto. O sea, en el sentido que nosotros la llevamos dentro. El espíritu que menciona Ezequiel sobre que era una visión tan fuerte que él decía que él veía una llanta con 7 ojos. Y estos 7 ojos representaban la multiplicidad de Dios. Hablar de la multiplicidad de Dios es hablar, en este enfoque de este texto, es hablar de que la presencia de Dios está en todo lugar. Mas, sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos la presencia de Dios. Y cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, nosotros somos ese arca. Nosotros somos ese templo, como lo dice en primera de Corintios 6:19. Exacto. Que nosotros somos el culto racional. Por lo tanto, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como dice en primera de Corintios 6:19, es que donde quiera que nosotros nos encontremos, nosotros podemos hacer un altar de adoración. Nosotros podemos hacer, por eso es que usted acababa de hacer, que llegará el tiempo, como dice la palabra, que Dios anda buscando ¿qué? Verdaderos adoradores, que no serán ni aquí ni allá, ni en el templo donde rutinariamente nosotros nos reunimos. Quizá los domingos, a veces nosotros nos volvemos muy cultural y nosotros no entendemos que el propósito de Dios es que donde quiera que nosotros estemos, caminamos,
estemos en otros países, nosotros portamos la presencia de Dios. Jesús lo que estaba diciendo, en 3 días yo voy a restaurar todo lo que se dañó de acuerdo al diseño adámico. Escucha esto. Lo que Jesús está diciendo, yo voy a restaurar todo lo que desde la historia se desenfocó. Lo que Jesús está diciendo, yo voy a alinear, en 3 días después de esto, yo voy a alinear todo lo que se desalineó, todo lo que se desenfocó, todo lo que trajo dolor y trajo pecado, todo lo que rompió la relación. Oye lo que Jesús está hablando aquí en esto. Todo lo que rompió la relación con el Padre, todo lo que rompió el enfoque principal con el Padre. Entonces es muy importante reconocer esto, porque ellos están viendo una cosa, pero Jesús está hablando de algo muy profundo, porque Jesús le está diciendo, yo en 3 días voy a restaurar todo lo que por mucho tiempo el hombre ha querido volver a la imagen del Padre, a volver a la presencia del Dios del cielo, pero no pudo con sus fuerzas porque no tenía la capacidad. Entonces, como yo tengo la capacidad, yo voy a entregar mi cuerpo. Oye lo que Jesús está diciendo, yo voy a entregar. Él está dando, cuando vemos aquí, Él está dando la orden. Él le dice, destruyan este templo. Jesús le está dando el permiso a ellos para ellos destruir, porque no tenían la capacidad tampoco de destruir el Mesías. Porque cuando fueron a buscar a Jesús en una ocasión que él dijo, yo soy, cayeron todos. Es decir, no tenían la autoridad. Pero Jesús aquí está dando la autoridad, destruyan. Porque cuando ustedes destruyan, en vez de destruir, están restaurando. Entonces, la restauración, según lo que Pablo nos enseña, dice que es volver todo a su estado original. Todo lo que estaba descompuesto, la área que estaba desalineada, todo lo que estaba desenfocado, todo lo que estaba a su estado original. Entonces, en base de la muerte de Jesús, nosotros estamos tomando la posición como hijos ante el Padre. Eso es poderoso y es un tema muy amplio que quizás aquí no lo vamos a desglosar con exactitud todo esto, pero eso es muy importante que cada persona que esté escuchando este video pueda ser bendecido con él. Eso es que Jesús cuando dice, nadie viene al Padre si no es por mí. A través de Él nosotros podemos ser restaurados. Por eso es que Él no dice, destruyan el templo. El templo que ustedes dicen que ustedes tuvieron 46 años de esfuerzo para crearlo. No, destruyan el templo. Y Él estaba hablando obviamente de su cuerpo. Si ustedes destruyen este templo, en 3 días yo lo voy a levantar. Exacto. Recuerda que hablando de esta misma palabra, que destruyen el templo, lo que Dios permitió a que el hombre lo tuviera, Él mismo lo destruyó. Exacto. Al principio. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para volver a restaurarlo. Exacto. Mira, Flow, aquí en otra versión dice, en 3 días destruirán. En 3 días destruirán este templo. En otra versión. Lo que daba ilusión que los hebreos estaban pensando que Jesús estaba planificando poner una especie de algo. Vamos, en este tiempo yo pensaría una especie de bomba para destruir un templo tan grande. Pero más sin embargo no era la idea de Jesús, no era el pensamiento de Jesús. Jesús no tenía que ver nada con lo terrenal. Jesús estaba viendo con lo espiritual y con su propio cuerpo para que nosotros seamos restaurados. Manito, esto es una gran bendición compartir esta palabra. Y yo sé que mucha gente van a ser bendecidos con esto. Y esto va a correr por el mundo completo. Yo creo que